Bueno, a ver, para la intervención de hoy que definimos hacerla sobre toxicomanías, como habíamos hablado, iba a ser desde el psicoanálisis, casi todo desde la orientación lacaniana, pero tomando obviamente algunas cuestiones de Freud y después retomándolas según la letra de Lacan. La bibliografía que usé para la intervención son bastantes autores, pero en realidad después si quieren se los mando, tomando a Freud, Mario Camiñecki, que es parte de la Escuela de Orientación Lacaniana, Silvia Quevedo también, Lacan, Eric Laurent, Sible Polichet, Jacqueline Miller, Fabián Naparstek y Adriana Testa. Después les paso bien los títulos de los textos, por si alguno quiere chusmear algo de eso, pero a grandes rasgos los autores que me voy a mencionar son ellos. Dividí la intervención en 4 partes, yendo hacia lo que podría ser una posible dirección de la cura en lo que son las toxicomanías, desde esta orientación. Claramente voy a usar términos y una posición, una ética que está relacionada con el psicoanálisis, que puede que difiera con otras corrientes, si hay algo que no se entiende, que estoy yendo muy rápido, o que, bueno, se puede armar cierta discusión para aportar al tema según las diferentes perspectivas. En una primera parte me gustaría hablar sobre el estatuto del fármaco. Voy a hacer la salvedad de que fármaco, droga y tóxico, o como prefieran llamarle en sí acá, no hace una gran diferencia, sino que la diferencia va a estar en todo caso en el uso que el sujeto haga de esa sustancia. No importa si es una droga legal, no importa si es una droga que se vende en las farmacias o lo que sea, lo que importa acá es el uso que se le da a este objeto. Por eso tomé un texto de Eric Laurent que se llama Cómo tragarse la píldora, que lo que se pregunta es cómo puede tener vigencia el psicoanálisis en el siglo XXI cuando el psicoanálisis se inventa en una época en la cual la psicofarmacología no tenía ningún desarrollo. Luego, ¿qué respuesta va a dar el psicoanálisis a esa invención? ¿Y cuál es el estatuto que le da el psicoanálisis a toda la que es la psicofarmacología y el uso de las diferentes drogas? Para repasar brevemente, en los años 30 empiezan las terapias de shock y el coma insulínico como algo orientado a lo que es la psicosis únicamente. En los años 50 se inventan algunos psicofármacos de casualidad en realidad, como la clorpromacina, que inaugura lo que son los neurolépticos, los antipsicóticos de primera generación. Aparece la imipramina como el primero de los antidepresivos, pero todos de casualidad, digamos, no es que se estaba buscando un medicamento que diese respuesta a determinadas patologías, sino que se dieron cuenta con el uso de otros fármacos que se daban ciertos efectos sobre estas patologías. La clorpromacina se usaba como era un sedante, digamos, para operaciones. En los años 60 sí se descubren las benzodiazepinas como el primer psicofármaco, digamos, diseñado específicamente para una patología que además no entraba dentro del espectro de la psicosis, sino que solamente se dedicaba a la cuestión de la ansiedad, entre otras cuestiones. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, se pregunta Eric Laurent, que puede llegar a tener esto en la clínica? Obviamente nosotros trabajamos y la mayoría de las consultas que llegan son por cuestiones de ansiedad, ataques de pánico, neurosis de angustia o como prefieran llamarlo. ¿Por qué vienen a consultarnos a nosotros cuando pueden con una pastilla solucionar el problema de la ansiedad? Es una buena pregunta también. Entonces podríamos pensar que también el uso de la psicofarmacología define ciertos ideales de eficacia. Es decir, yo no solamente me comparo con otros
otras corrientes, no me comparo con otras ramas de la psicología, sino que además me tengo que comparar contra la eficacia que puede llegar a tener un psicofármaco especialmente definido y dedicado a esa patología en cuestión. Y en ese sentido podemos pensar que ese objeto puede llegar a ser también un objeto de demanda. Puede venir, bueno, en nuestro caso, que la mayoría somos psicólogos, creo que no hay ningún psiquiatra en este caso, nadie nos va a venir a pedir un psicofármaco, pero en el caso de los psiquiatras que se dedican al psicoanálisis, es posible que reciban esa demanda, exigencia o lo que sea según la estructura, ¿no? Pero en sí, esto puede aparecer en la clínica. Incluso la pregunta, ¿no debería consultar con un psiquiatra para acceder a determinado fármaco, o incluso los médicos que no se dedican a lo que es salud mental, que también recetan psicofármacos? En ese sentido, podemos pensar que el medicamento o la droga como un objeto libidinal, un objeto de la pulsión, por así decirlo, aunque no es un objeto de la pulsión según los niveles del objeto que plantea Lacan, eh, toma el estatuto del farmacón, una palabra griega que se usaba para designar lo que es el remedio, pero también el veneno, lo cual plantea las dos cuestiones que puede llegar a tener el mismo objeto en este caso. También tenemos la cuestión subjetiva. No podemos olvidarnos del efecto placebo que tienen todos los medicamentos. Es decir, uno puede llegar a obtener los mismos efectos de un medicamento sin estar tomando efectivamente la sustancia real, lo cual puede llegar incluso a cuestionar dónde está la efectividad de un medicamento. Pero lo que seguro que no podemos desligarlo de la acción subjetiva que tiene este medicamento o lo que sea en el sujeto. Tiene un efecto libidinizante en algunos casos, que obtura la dimensión fálica en otros, es decir, obtura la dimensión quizás simbólica de, digamos, a través del medicamento, y que no nos podemos olvidar que recorta el cuerpo de otra manera, permite el acceso a un goce otro que mediante la palabra, es decir, mediante el cuerpo falicizado, el cuerpo atravesado por el significante, claramente no se puede acceder. Eh, además, para plantear una cuestión de diferenciación respecto a lo que es la clínica, por lo menos desde el psicoanálisis, es importante tener siempre en cuenta que nosotros hablamos de lo que son estructuras y que ya verán que a todo lo que apunto es que es importantísimo, más allá de el consumo que presenta el sujeto, es poder verificar si los efectos de ese consumo no están detrás de determinada estructura y no son diversos los usos que se hace de ese objeto, de esa droga, de ese medicamento, según la estructura que esté por detrás. A diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, yo acá agarré el DSM-5, que habla del trastorno por consumo y abuso de sustancias, en lo cual habla de un patrón problemático de sustancia que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos o más de los siguientes hechos. Bueno, diversos hechos que presenta de fenómenos que hablan de lo que pasa con un sujeto que consume determinada droga. Lo cual, es cierto, en la mayoría de los sujetos puede llegar a suceder algo por el estilo. El tema está en cómo podemos abordarlo. Si el abordaje es para todos por igual, podríamos pensar que la estructura sería insignificante en ese sentido. Lo que la clínica demuestra es que en realidad la estructura también es súper significativa en ese sentido, porque no todo sujeto hace el mismo uso aunque sea la misma sustancia. Entonces, por más de que dos sujetos cumplan con los dos mismos criterios del DSM, no necesariamente lo están haciendo por la misma cuestión.
y el hecho de poder retirar la droga o poder acceder a determinado tratamiento va a tener diferentes efectos en los diferentes sujetos. Adriana Testa en este sentido dice que en general los dispositivos de prevención y asistenciales tradicionales que se basan en lo que es la abstinencia obligatoria, construyen como una especie de estereotipo de lo que es el toxicómano, ya vamos a ver qué es exactamente a lo que llamamos toxicomanía, pero que en realidad hablan de la relación de un sujeto con una sustancia y no necesariamente de qué sujeto es el que está detrás de esa sustancia. Por eso lo que los autores mencionan como muy importante es poder trazar las coordenadas del consumo. No solamente qué sustancia consume o con qué frecuencia lo hace, sino cómo lo hace, desde cuándo lo hace, qué circunstancias rodean a ese consumo, porque eso también permite quizás ubicar si se trata de algo que ya vamos a ver por qué, va a establecer una diferente relación respecto al otro para ese sujeto. En ese sentido, hay un historiador que se llama Antonio Escotado que menciona que las condiciones en las cuales se da el consumo no son modalidades sino de goce, digamos, que hacen del goce esa modalidad de consumo. Y con eso se pueden pescar algunas cuestiones relativas a la estructura. Les voy a compartir pantalla un segundo para que vean algo, mientras tanto voy a seguir hablando. Un segundo. Bien. Tomando el texto que agarré de Fabián Naparstek, él vuelve a lo que Freud menciona como una de las posibles soluciones fallidas, como todas, que hace el hombre para dar cuenta, digamos, de su sufrimiento y poder dar alguna respuesta posible. Una de las soluciones que presenta Freud en el malestar en la cultura es el uso de los narcóticos. También menciona esta cuestión de lo beneficioso y lo peligroso que puede llegar a tener, y dentro de los peligros que menciona la posibilidad de una sustracción del lazo con el otro, es decir, de desligarse respecto de los demás, dicho en criollo, lo cual viene a cuenta de lo que Lacan plantea con el llamado discurso, que no es un discurso, porque todos los discursos, según Lacan, son formas de lazo social, son formas de poder establecer un lazo social. En este caso, el discurso capitalista no lo establece, por lo tanto, no es correcto técnicamente llamarlo discurso. Pero lo que el imperativo del discurso capitalista, el discurso de la época, plantea es que la respuesta única al sufrimiento es el consumo, y el consumo te da la posibilidad de que todos accedan a una misma modalidad de goce. Es decir, el goce se universalizaría, lo cual, bueno, lleva a todos los sujetos a emplear los más diversos recursos para poder alcanzar ese ideal de goce, lo que, bueno, tiene sus consecuencias obviamente. Freud en la carta 79 a Fliss, la carta 79 está en el tomo 1 de Amor Rortu, habla de las adicciones. Tanto Freud como Lacan no mencionan demasiado el tema de las adicciones, la toxicomanía ni hablar, pero no lo mencionan demasiado, sí son algunos esbozos que van haciendo. Pero en la carta 79 a Fliss habla de que, dice esto: se me ha abierto la intelección de que la masturbación es el único gran hábito que cabe designar adicción primordial, y las otras adicciones solo cobran vida como sustitutos y relevos de aquella.
podríamos pensar que las adicciones vienen al lugar de la masturbación de la cual habla Freud, pero vamos a ver de qué masturbación es la que está hablando. Freud plantea que respecto de la masturbación habría dos tiempos. Ya van a ver a dónde estoy apuntando con todo esto. Que plantea que hay dos tiempos de la masturbación, al menos dos tiempos. Un tiempo cero mítico, en el cual estamos hablando del puro autoerotismo, es decir, no hay lazo con el otro aún, y un tiempo uno, en el cual existiría cierta soldadura con la fantasía, es decir, que se introduce el significante que toca el cuerpo y lo faliciza. Establece la relación del cuerpo con el significante, establece la relación del sujeto con el otro. Lacan retoma esta cuestión y habla de que la droga es aquello que permite romper el matrimonio del cuerpo con el hace pipí, dice él, tomando la referencia de Juanito, pero con el falo. Romper la relación con el falo. Todos sabemos que el falo es aquello que circula en la cultura, es la moneda de cambio, a través de la cual, falo estamos hablando del significante fálico, no estamos hablando del órgano real. Es justamente el órgano real aquello que se debería perder para poder dar lugar digamos, a la inscripción del significante fálico, que esto es lo que permite la relación con el otro. La relación con el otro, que está permitida a través de la inscripción del significante fálico, surge a partir de la metaforización del deseo de la madre por acción de él o cualquiera de los nombres del padre, según la última enseñanza de Lacan. Lo cual surge la pregunta de si es para todos esta referencia de Lacan. ¿Es para todos la referencia de Lacan que habla de romper este matrimonio con el falo que tiene el sujeto? Para ello ya deberíamos pensar que debería haber cierta inscripción previa, si no, no puede haber una ruptura de ningún matrimonio. Esto Laurent después lo va a tomar, pero previo a eso podríamos pensar que habría diferentes relaciones, diferentes posibles relaciones entre el tóxico y el falo. Si el falo es lo que posibilita la relación con un otro, la relación que haya entre el tóxico y el falo, o el efecto que tenga sobre el lazo con el otro, según el tóxico, va a poder dar cuenta también de algo de la estructura que hay por detrás a esta cuestión. En primer lugar, hay un uso de la droga que permitiría mantener una satisfacción onanista, la adicción primordial de la que hablaba Freud, estancada, seguir casado con el órgano real. No es lo que plantea Lacan, sino que en este caso es, ok, no rompo toda relación con este otro, pero me quedo en un goce autoerótico, es que me lo satisfago yo, no tengo ningún problema. Es una forma de evitar el abordaje al cuerpo del otro que siempre es problemático y fallido. Habría otro uso que permitiría a ciertos sujetos, en lugar de evitar el contacto con el otro, sería justamente posibilitar este encuentro con el otro sexo, con el otro cuerpo. Cuando hablo de otro cuerpo, hablo de otro sexo, es indistinto si es el sexo anatómico. Esto son posiciones sexuales, no tiene nada que ver con el sexo anatómico. Y acá cuando hablamos de falo estamos hablando siempre de significantes, no estamos hablando de órganos. En este sentido, Naparstek lo plantea como una muleta, podemos pensar si el Viagra no es algo por el estilo, o también otras drogas que permiten cierta anestesia sobre la ansiedad que podría provocar el abordaje del otro cuerpo. Solamente puede mantener relaciones si está bajo los efectos de determinada droga, porque si no la ansiedad, angustia o lo que sea, lo sobrepasa y no puede abordar. Pero que también hay otra cuestión, y en esto es donde recae la cuestión de la toxicomanía, es que en este intento de mantenerse casado con el falo, de ponerlo en funcionamiento, el exceso produce que finalmente esto se rompa este lazo. Ahí está la ruptura de este matrimonio que existiría con el falo. Y provoca la manía.
Cuando el falo se desamarra, cuando la inscripción del significante fálico no pone tope a la significación continua y a la metonimia, estamos en el terreno de la manía. Son significantes uno atrás de otro sin ninguna extensión en el medio que producen la ausencia de la emergencia subjetiva. Cuando hay un significante atrás de otro no existe ningún tipo de metáfora posible. Por eso el exceso propio de la toxicomanía muestra ese fuera de regulación fálica. Y esto es lo que cuestiona Eric Laurent, porque él dice, claro, pero para que se desamarre esta cuestión tiene que estar previamente inscripto. Y no en todas las estructuras esto pasa. ¿Qué es lo que pasa entonces, por ejemplo, en el caso de la psicosis? Ya veremos qué es lo que dice. Bueno, Freud, desde que empieza a abordar lo que son los objetos de la pulsión, entre ellos la droga, hace un comentario muy interesante en una conferencia a ciertos médicos, que le dice que consumir las drogas son acciones en las que el objeto en juego se pierde en la acción misma que se inicia en el cuerpo y termina en él. Esto es lo que vamos a ver que Lacan retoma en el recorrido que hace la pulsión, pero lo que marca Freud en este caso es que los resultados seguirán siendo efímeros y aparentes mientras se limiten a quitar el agente narcótico sin preocuparse de la fuente de donde surge la necesidad imperativa del mismo. Desplazar la droga del lugar de causa nos lleva a determinar cuáles son esas otras fuentes de satisfacción que hace que alguien diga, no puedo parar, pero no puedo parar con esta droga y no puedo parar con la otra tampoco. No es una cuestión solamente de el efecto real de la sustancia de esta droga. Podemos pensar en este sentido que no hay objeto de la pulsión, sino que en todo caso la pulsión bordea un objeto. Bordea un objeto trazando un agujero, delimita el agujero del objeto de la pulsión, los diferentes niveles del objeto A que plantea Lacan, que podría ser obturado por diferentes objetos. Hacemos como que el objeto de la pulsión es determinada cuestión, pero en realidad lo único que hace eso es obturar el vacío que existe respecto del verdadero objeto de la pulsión, que es lo que causa el deseo. Y comentario. Preguntan si sería la compulsión a la repetición de Freud. Bueno, a ver, leído desde... Depende de dónde. Depende de dónde. En la compulsión a la repetición podemos pensarla desde el goce. Eso que en realidad no sirve para nada, pero que siempre estamos constantemente buscándolo. La compulsión a la repetición depende en qué altura digamos, de la obra de Freud habla de un intento de asir algo que es imposible de asir, en definitiva, de darle significado a algo que es insignificable. ¿Qué puede tener que ver con esta cuestión? Vuelvo entonces al dibujo de la pulsión y decimos entonces que la pulsión es siempre parcial, pero no solamente es parcial, sino que también es autoerótica, porque la pulsión, tal como lo explica Lacan, en todo caso parte de una fuente y se satisface en la misma fuente. No es que se satisface en el objeto, bordea el objeto y se satisface en el propio cuerpo. Por eso el goce siempre lo pensamos como el goce en el cuerpo. Sea fálico, no sea fálico, el goce es en el cuerpo. Cuando hablamos de goce, tenemos diferentes instancias del goce que tiene que ver con esto de la masturbación que hablaba Freud. Ya vamos a ver cómo se une. Pero Eric Laurent lo que plantea en este sentido es que lo primero que la toxicomanía le enseña al psicoanálisis es que el objeto es un semblante, no es una sustancia. Podemos nosotros darle todo el intento de ponerle una sustancia a lo que querramos, pero siempre estamos hablando de semblantes. Entonces, cuando hablamos del goce en la toxicomanía, el goce que Lacan en el seminario 20 define como algo que se reduce a algo que no sirve para nada, estamos hablando generalmente de lo que es el goce fálico, el plus de gozar, que se obtiene en la satisfacción de la pulsión.
El goce, podemos pensarlo como la imbricación entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte de la que hablaba Freud, pero más que nada hablamos de pulsión de muerte. Cuando Lacan habla de un goce a secas, estamos hablando de un goce mítico, un goce que existiría previo a la inscripción del significante, que en realidad no es un tiempo cronológico, sino que sería más un tiempo lógico. Técnicamente nosotros nacemos y ya somos hablados por el otro, entonces la inscripción del significante se da prácticamente desde el nacimiento. Pero existiría ese tiempo de goce mítico, un goce asexuado, un goce fuera de la significación fálica, un goce al cual nosotros pretendemos alcanzar nuevamente con toda la satisfacción pulsional y que jamás vamos a lograr alcanzar. Diferentes patologías hacen de ese goce como algo que existiese, por ejemplo, la perversión. Pero cuando Lacan habla del goce fálico, estamos hablando del goce sexualizado, de alguna manera, es decir, el goce bajo la inscripción fálica, algo que colorea este goce, que le da cierta significación o que intenta darle cierta significación para poder hacer consistir que ese goce existe de alguna manera, pero que en realidad lo único que tenemos son esas migajas de goce de la que habla Lacan, ese plus de gozar que aparecería a través de la faricización del goce. Lo que logramos con esto es pensar que la relación sexual existe y que el goce se obtiene a través del cuerpo del otro. Entonces, vuelvo a sacar la pantalla. Jacqueline Miller plantea que el goce del toxicómano en realidad es un goce que no pasa por el otro. Es un goce que se escabulle de esta búsqueda constante del otro. Toma lo que Lacan plantea como esto de romper el matrimonio con el falo, siendo el falo esa moneda de cambio que nos permitiría establecer una relación con este otro. Lo que plantea es que existiría como una especie de atajo que tomaría el toxicómano para no tener que pasar por el cuerpo del otro para volver al propio cuerpo y lograr la satisfacción pulsional, sino que a través de esto hace como un recorte, un cortocircuito, lo llama Jacqueline Miller. Y lo que plantea es que en la clínica es necesario que hagamos un diagnóstico diferencial de lo que ubicamos como función para ese tóxico, para ese sujeto, porque se va a articular de forma diferente en la neurosis, como ya vimos en estos tres diferentes usos que hace el neurótico del tóxico, que en el caso de la psicosis. Ni hablar en la perversión, pero la perversión como no consulta tampoco viene tanto al caso. ¿Qué es lo que pasaría entonces? El verdadero toxicómano es alguien que rompe absolutamente el lazo con el otro, porque obviamente la manía que está en la posición opuesta a lo que sería la relación fálicamente mediada, eh, habla de cierta desregulación de este lazo con el otro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que no podemos pensar a la toxicomanía como algo característico de determinada estructura, sino que en todo caso es algo transestructural, es algo que aparece en todas las estructuras. Está en nosotros y en la clínica poder distinguir de qué se trata eso que está detrás del uso de este tóxico. Porque el retirar un tóxico en un neurótico puede provocar ciertos efectos, retirar un tóxico en un psicótico puede provocar efectos peores que los que podría tener a partir del consumo de la droga. Entonces, de esta forma estamos de alguna manera cuestionando lo que plantea Lacan respecto de romper el matrimonio con el falo, porque para eso debería haber un matrimonio con el falo. El matrimonio con el falo aparece a partir de su inscripción. Si no hay inscripción, no hay matrimonio con este falo, con el significante fálico. En todo caso, en algunos casos de la psicosis, en los cuales la ruptura con el falo está dada de antemano, no necesita ningún tóxico para que esto se produzca, podríamos pensar que el uso de este tóxico
funciona como una forma de poder recortar ese goce que lo invade, en el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia, o de poder enlazarse a un otro, de poder dar significado a algo que se le presenta como un agujero de significación por la ausencia de significantes o de el significante fálico. En la psicosis la droga viene más bien, por lo menos en algunos casos, al lugar de intentar restituir esa ruptura, no como en la neurosis que por momentos provocaría esta ruptura. Por eso yo les mandé este caso que aparece en el librito este de Naparstek, Introducción a la Clínica con Toxicomanías y el Alcoholismo, en la cual se presenta un personaje de 23 años que hace 5 años consumía marihuana y hace no muchos que empezaba a consumir pasta base, y se presenta como que necesitaba que lo curasen de su adicción, pero en la entrevista con la psicóloga aparecen ciertas cuestiones que dan cuenta de que la problemática detrás del consumo de esta droga no está dado a partir del consumo de esta droga, sino que este sujeto empieza a consumir estas drogas para poder dar cuenta de la debacle subjetiva, como dice Lacan, que empezaba a aparecer en su propia subjetividad. Esto que empiezan a dar, que le empieza a dar significados delirantes y un poco paranoides a lo que era el pañuelo blanco que usaba la pareja para limpiarse, que dice que era para hacerse ataduras, que concurre con una persona que le lee la borra o algo así, para dar significado a algunas cuestiones que le estaban pasando y que él no podía dar cuenta. Por ejemplo, cuando aparece en una estación de tren y no puede dar cuenta de qué es lo que había pasado en el medio y dice encima, esto encima me pasó sin estar consumiendo. No sé qué pasó. Y no era una amnesia, no era represión, era un agujero simbólico clarísimo. Entonces, eso nos lleva a la encrucijada de qué se puede hacer con estos casos en los cuales el tóxico, en todo caso, viene a remediar de alguna manera y como una solución fallida, porque claramente esto no le trae ningún tipo de solución definitiva a este sujeto por algo consulta, y las voces siguen apareciendo, pues le aparece la voz de la madre en forma de alucinación verbal. Eh, ¿Cómo podemos operar en ese sentido? Siendo que en este caso el uso del tóxico es una forma de poder enlazarse con la significación, es decir, con el otro, poder mantener un vínculo que no sea completamente fuera de realidad. Bueno, Sille Polichet plantea que en algunos casos esto vendría en lugar de una suplencia de la ausencia de la inscripción del nombre del padre, que daría cuenta del cuarto nudo que anudaría los otros tres registros. Bueno, hay algunos autores que cuestionan esa postura porque cuando hablamos en realidad de suplencia, esto tiene que ser una invención del propio sujeto. eh, Tiene que ser una invención del propio sujeto, tiene que conservar una marca de aquello que suple y también que atempere cierto goce al modo de Joyce. Si tuvieron la oportunidad de leer en el seminario 23 de Lacan, cuando habla de Joyce, Joyce el síntoma, que él usa la cuestión de la escritura como un modo de atemperar ese goce que no invadía, y eso lo mantenía más o menos andando. En otras intervenciones también aparece la cuestión respecto de alcohólicos o narcóticos anónimos, en los cuales se plantea también esta solución para todos, por igual, de lo primero que tenés que hacer es decir yo soy adicto, voy a ser adicto para toda la vida, y así me tengo que llamar. Bueno, en algunos casos eso puede funcionar porque presta también a un significante para nombrar algo de ese sujeto que quedó fuera de significación.
una identificación imaginaria que más o menos lo mantenga compensado. Sin embargo, en otros casos hay que ver si esa compensación imaginaria no está relacionada con algo de lo que causa esta adicción y no estaríamos incurriendo en un problema mayor, es decir, en una descompensación, porque no nos olvidemos que tanto esa identificación como el propio fármaco tiene una dimensión simbólica y de significación imaginaria que puede provocar efectos. No es lo mismo no es lo mismo, la misma droga que se llame de una manera o que se llame de otra. En uno de los textos hay un caso que es casi medio delirante, pero podríamos pensarlo también, de un psicótico que estaba en una institución, le querían dar aloperidol, no lograban que tome el aloperidol, no lo lograban, no lo lograban, hasta que un psicoanalista vino con la capa de superhéroe, así por lo menos está relatado, y empieza a indagar sobre la cuestión de lo que le pasaba a ese sujeto y por qué del desencadenamiento psicótico, y llegan a la conclusión de que el aloperidol lo que venía a dar cuenta era de un padre ídolo, un padre que se reservaba el goce todo para él, y el aloperidol, por el nombre en francés, aloperidol, que es hola padre ídolo, y el tipo no lo quería tomar, cuando le cambian eso por otro remedio, que era básicamente lo mismo, pero con otro nombre, no hubo más problemas. Podemos pensar que es algo mítico, sí, podemos pensar que puede pasar, bien. Incluso es interesante para pensar cómo en las diferentes clínicas de la toxicomanía los diferentes adictos llaman a la droga de diferentes maneras, casi como si fuese una cuestión de amistad o algo por el estilo, nunca por el nombre. Algo debe tener que ver con esto. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la clínica? Porque a eso es lo que más nos importa en este sentido. Y lo que tenemos que pensar como algo imprescindible en estos casos es darnos cierto tiempo para las entrevistas preliminares, que no son ningún casting como se estuvo circulando en algunas redes sociales, sino que es para poder efectivamente dar cuenta de la posición subjetiva de este sujeto que se nos presenta en la clínica. No nos olvidemos que el mismo síntoma puede responder a diferentes cuestiones y hay que ver si efectivamente se presentan ciertos, digamos, fenómenos elementales, que puede ser, por ejemplo, una psicosis ordinaria súper compensada, no desencadenada obviamente, con una persona que se maneje más o menos bien, pero que incurra en estos excesos. Y eso podría dar cuenta de la estructura. Ahora, si nosotros nos ponemos a interpretar en una psicosis, podemos hacer muchas cagadas, sin ningún lugar a dudas. Entonces, las entrevistas preliminares y el ojo clínico para poder dar cuenta de la estructura del sujeto que se presenta son imprescindibles en estos casos, siendo algo que se caracteriza por la transestructuralidad. Es decir, que se puede presentar un sujeto que consuma determinada sustancia tantas veces por semana, de tal dosis y de determinada cuestión, y puede presentarse otro, uno puede ser neurótico, el otro puede ser psicótico, y estamos en un problema si los tratamos de la misma manera. Entonces, esto de pescar si existen o no estos fenómenos elementales es de una ayuda fundamental para saber si podemos encarar la dirección de la cura al modo tradicional o si tenemos que irnos para el lado de un tratamiento posible para la psicosis. Ahora, tenemos otro problema en el caso de la neurosis. Perdonen la calidad, fue la única imagen que encontré que tenía todos juntos los diferentes discursos. Estamos en una situación de mucha dificultad, porque todos sabemos que a priori y en los cuentos de hadas,
El sujeto que se presenta en la clínica, hegemónicamente la histérica de Freud, que se presenta como un sujeto que sabe de su propia castración y viene a consultar a alguien que tiene un supuesto saber para dar cuenta de qué es lo que le pasa. Ahora, cuando nosotros, si respondemos desde esa posición, lo que vamos a obtener es no sé ni de qué me estás hablando, eso no tiene nada que ver conmigo. Porque obviamente lo que rechaza, en este caso, el sujeto histérico, es los significantes que lo nombran. Aunque sabemos también que eso es el principal motor para poder llevar adelante un análisis. Lacan planteaba que para poder analizar a un obsesivo había que histerizar su discurso. Histerizar su discurso no es que se permita ser representar por otro significante, sino que en todo caso que ese sujeto se reconozca en falta y pueda plantear algo de esa pregunta por su propio malestar, que lo implica subjetivamente y que no le tira la culpa a todos los compañeros de la oficina que siempre lo están intentando cagar. ¿Cómo plantea Lacan que hay que responder a esto? A partir del discurso del analista. El discurso del analista, semblante del objeto de la porción de este sujeto que se presenta, que se dirige a este sujeto que consulta, para que como producto de esta operación aparezcan estos significantes que lo nombrarían míticamente, y a partir de ahí, bueno, podemos empezar a elaborar un otro hacer con eso que lo marca. Sin embargo, no nos olvidemos que cuando estamos hablando de los discursos estamos hablando del lazo social, el lazo con el otro. Y lo que vimos es que en muchos casos del uso del tóxico, lo que viene a romper justamente el uso del tóxico es este lazo con el otro, eso que planteaba Freud y que retoma Lacan, este matrimonio con la significación fálica que viene a romper el uso del tóxico, también dificulta mucho la operación en la clínica, porque el tipo va a venir, por lo general, porque lo manda alguien, no porque quiere, en algunos casos sí, pero no siempre pasa, y decir, mira, yo estoy muy bien con los 750 porros que se fuma a la semana, yo no vengo a consultar, a mí me mandaron. ¿Qué hacemos con eso? Pues es un problemón. Entonces, tenemos la dificultad, en este sentido, de no incurrir en algo que podríamos pensar desde el curso del amo y cómo causar a estos sujetos que se presentan sin la posibilidad de establecer cierto lazo con el otro, obviamente sin preguntarse por su síntoma, porque están completamente inmersos en lo que Lacan llama en el seminario 10 el goce autístico del síntoma. Es decir, que nuestra operación, en todo caso, debería ir en dirección de enlazar ese síntoma que aparece como algo autístico y de un goce completamente autoerótico, al modo del síntoma, porque el síntoma fuera de transferencia no tiene nada distinto a esto. ¿Cómo hacemos para que esto se enlace en transferencia con el otro, en este caso el analista? Obviamente esto va a depender del caso por caso, pero en sí la dirección deberíamos pensarla, por lo menos desde el psicoanálisis, desde ese lugar. No podemos intervenir, no podemos interpretar, obviamente, fuera de transferencia, pero ¿cómo hacemos para que se instale algo de la transferencia en un sujeto que cortó su lazo con el otro y que usa ese tóxico, el cual ya tiene sus efectos reales en el cuerpo, abstinencia, dependencia y demás, y no pensemos que es solamente el que consume merca, el que consume marihuana, el que consume cigarrillos, el que consume lo que sea, ¿eh? Puede ser quien consume algún ansiolítico casi como si fuesen caramelos, o incluso puede ser ibupirac. No importa qué droga es. Lo que importa en todo caso es cuál es el uso. Y ahí tenemos un tema, porque el que usa el,
el Lupirac, el Ribotril o lo que sea, en cada momento en que aparece esa angustia y esa ansiedad, lo que está obnubilando ahí es la dimensión simbólica de la palabra. La angustia, por lo menos en psicoanálisis, es una convocatoria al sujeto, una convocatoria cuasi épica al sujeto, a hacerse cargo de algo de su historia que le está llamando a la puerta. Si en ese momento aparece la pastilla, eso queda completamente fuera de cuestión. Cuando eso se torna en un fuera de significación más que fuera de cuestión, tenemos el tema de cómo restablecer esa posibilidad de lazo con el otro que le permita establecer cierto lazo transferencial y a partir de ahí poder hacerse sí alguna pregunta sobre el malestar que lo aqueja. Bueno, podríamos hablar 10 horas más, obviamente, pero quería ser puntual. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran saber sobre lo que preparé o aportar, mejor aportar que preguntar. No, a mí más que nada me parece que está bueno poder rescatar un poco el uso, esto que hablabas como del uso, ¿no? O sea, desde la dimensión psicoanalítica, el uso que cada sujeto le da a la sustancia o al objeto o a lo que sea. También pensaba en los trastornos alimenticios, ¿no? Que tienen mucho que ver ahí con o mucho parentesco, si se quiere, o por lo menos yo se lo encuentro, con las toxicomanías, ¿no? También la ruptura de lazo, bueno, me parece que también hay mucho ahí y también es tras, transestructural, no lo puedo decir. Bueno, trasciende a la estructura, ¿no? No responde a una estructura en particular, sino que podemos encontrar en distintas estructuras y también la idea es poder ubicar a qué responde, ¿no? Esa posición o ese uso que se hace de ya sea el no comer, el atracón, o el consumir en exceso determinada sustancia o determinada actividad o lo que sea. Me acuerdo también un caso que era en la facu cuando estudiaba, un caso de consumo excesivo de agua, ¿no? Entonces no tiene que ver, como decías, en relación, o sea, que sea una sustancia prohibida, sino que bueno, es saber el uso que se hace, era justamente una persona que se hacía diálisis, bueno, nada, no viene al caso, pero digamos, está bueno poder frenar un poco la pelota y no hacer como un para todos, o por lo menos me parece que yo también que laburo desde el psicoanálisis, me parece que está bueno poder ubicar qué lugar ocupa en cada uno ese consumo y de ahí eh, operar. Sí, completamente. A ver, el psicoanálisis lo que plantea siempre es no tenemos que confundir el fenómeno con la estructura. De hecho, por lo menos el psicoanálisis de orientación lacaniana. No sé si todos los psicoanálisis plantean exactamente eso. Por ejemplo, está la eterna discusión entre el psicoanálisis lacaniano y la orientación más de Otto Kemper, por ejemplo, que plantea la existencia de una cuarta no estructura, porque en realidad no es una estructura, respecto del borderline, fronterizos, que en la clínica lacaniana en realidad se plantea o es neurótico o es psicótico, la mayoría de estos casos terminan cayendo dentro de lo que es la psicosis, puede ser una psicosis compensada del estilo ordinaria, pero que en definitiva estamos hablando de estructuras. Y lo que plantea Niki en este caso creo que también es parte de lo mismo que yo venía intentando plantear con esta intervención, que es no confundir el semblante con la estructura, no confundir el fenómeno con la estructura. Podemos decir, ¿es un toxicómano? Sí, buenísimo. ¿Qué hacemos con eso? Porque el tratamiento no puede ser para todos por igual. O por lo menos la clínica da cuenta de que si tratamos a todos por igual, 3 van a salir bien, 2 van a salir mal, 5 van a salir más o menos, entonces el abordaje no puede ser universal. Y es por eso yo planteé antes lo del DSM,
porque el DSM, como un modelo categorial, permite describir los fenómenos de una forma bastante detallada. Ahora, no plantea la posibilidad de establecer un diagnóstico diferencial estructural que permita abordar los diferentes casos desde diferentes lugares, porque no es lo mismo tratar, no es lo mismo la dirección de la cura en una neurosis que en la dirección de la cura en una psicosis. Entonces, el peligro de caer en la universalización es caer más o menos en lo mismo que plantea el discurso capitalista. El goce es para todos igual, entonces a todos se lo puede nombrar. A todos lo nombramos de la misma manera, a todos lo resolvemos de la misma manera, y eso es un problema porque siempre va a haber alguien que cae fuera del tarro. Es lo mismo que planteaba Freud, que después retoma Lacan, con, con los diversos imposibles. Cuando Freud y Lacan hablan de los diferentes imposibles, gobernar, educar, analizar y, no me acuerdo ya el cuarto, y hacerse desear, eh, lo que plantea es que siempre va a haber un resto insignificable e inapresable por ese discurso. Fíjense que responden a los cuatro discursos. Gobernar al discurso del amo, hacer desear al discurso de la histérica, educar al discurso de la universidad y analizar al discurso del analista. Siempre va a haber un resto que cae por fuera de la significación y que no permite la reintroyección de ese producto. Por eso los discursos arriba podemos encontrar la imposibilidad y no, no permite que ese objeto vuelva a incursionarse en la vueltita del discurso. Por eso, cuando en la histeria se produce ese significante del saber que viene a buscar en realidad la histeria, siempre es un significante que no sirve para nada, porque no la termina de nombrar nunca, porque eso es imposible. Por eso no aparece de nuevo y por eso no se obtura ese agujero. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Aportes? Ay, no sé si se me ve. Sí, no sé quién está hablando, pero sí. Está silenciada, Melu. Sí, Melu, se te ve, pero no se te escucha. Ah, ahí está, ahí se me escucha. Ahora sí. Ay, buenísimo, perdón. No, que sí, me pareció interesante que, me parece que en un apartado de ese texto cuenta un caso de que llega un paciente al hospital que como que de alguna manera deambulaba hace 2 o 3 días y vio un cartel que decía toxicómanos y se identificó con ese significante. Entonces es, digo, tal cual como lo que estás exponiendo, Fede, respecto a que uno puede ser, digo, toxicómano y que esa definición tiene más que ver con su posición, digo, en el discurso que con la sustancia en sí, porque cuando le cuestionan a él o cuando le preguntan a qué, digo, ¿cuál es la sustancia? Toxicómano, digo, ¿de qué? Él responde a nada. Entonces Fabiana Partek como que de alguna manera dice, ¿por qué no podría ser un toxicómano de nada? Y me pareció súper interesante para pensar también, digo, respecto de, de esto que decías, con qué otros fenómenos también se puede jugar la cuestión de la toxicomanía, ¿no? O que, como todos, él también decía, somos en un punto una parte consumidores y toxicómanos, y que como que el objetivo es ser más o consumir de una manera más o menos como la que consumimos todos. Y me parecía súper interesante, nada, sumarlo a lo que estaba diciendo. Sí, es un caso hasta cómico, bueno, él lo cuenta por lo menos desde la comicidad, esto de un tipo que en realidad fue a un hospital a buscar un significante que nombre su ser, digamos, o que por lo menos obture el vacío de significación que tenía, era un sujeto psicótico, que obture algo de ese vacío significante. No era un toxicómano, de hecho no consumía ninguna droga, pero bueno, le gustó ese nombre. Habrá que ver por qué se identifica justo con ese significante y no con otro. Pero bueno, algo habrá tocado ahí de su historia. De hecho, en ese ejemplo, justamente
para mí por lo menos, lo que me choqueó del ejemplo que traía recién la colega, es que cuando él lo plantea en términos de, el paciente dice de que eso no le significa nada, él le da un lugar a eso, y aloja esa nada en una cadena significante. Y eso está buenísimo. Porque uno podría decir, bueno, el significante en sí mismo tiene que significar un montón de cosas. Bueno, a este tipo le significaba nada, le significaba demasiado. Pero quien lo estaba escuchando aloja esa nada y no la cuestiona. Permite que lo envuelva de alguna manera a ese paciente en un transcurso transferencial, me da la impresión. Cuando leí el caso hace un tiempo me daba esa sensación, que la nada de alguna manera lo introduce a poder quedar en una cadena con un otro, a darle un lugar al otro en algún punto, que no queda desvalido, porque uno podría decir la nada tendría que significar el vacío, y sin embargo a él la nada le significa producción, si lo pensamos en términos de los 4 discursos. No es vacío en ese punto. Bueno, lo tenías leído, ese caso, claramente es así. De hecho, en el psicoanálisis la nada también es un objeto, y cuando Lili mencionaba el tema de los trastornos de la conducta alimenticia, en psicoanálisis se piensa que en el caso de la anorexia no es una persona que no desea, no es una persona que no come, sino que en todo caso es una persona que desea nada, como una forma de atemperar un goce muy invasivo. En el caso de Naparstek, que menciona el toxicómano de nada, que es sumamente interesante, también habla de lo que es el discurso analítico. Sí, que incluso, no sé si tuvieron la oportunidad de leer La dirección de la curia y los principios de su poder, de Lacan, toma un caso muy conocido de Ernest Christ, en el cual habla de un personaje que no podía, o que él decía que no dejaba de plagiar cosas, o que no podía pensar, tenía como una especie de fobia a pensar, y nieto de un tipo muy reconocido. Bueno, la cuestión es que él no podía escribir, no podía escribir, y un día aparece en el consultorio y dice que había escrito algo, pero que después de publicarlo se da cuenta que en realidad lo había plagiado todo. ¿Cómo responde Ernest Christ? En vez de tomar eso del discurso y no darle ningún tipo de respuesta en lo que podemos pensar como en lo real, dice la sesión siguiente, no, pero yo lo leí ese trabajo, leí el otro, y no plagiaste nada. Son completamente diferentes. Como si ese fuese el lugar del analista, que claramente es lo que está cuestionando Lacan en ese caso. Porque está respondiendo desde los significantes, está respondiendo el discurso, podría decirlo, el discurso histérico desde el lugar de amo. No está respondiendo desde el lugar de semblante, de objeto, como debería ser, por lo menos en el análisis, que es en realidad el lugar de poder alojar algo de ese sujeto. Porque cuando uno actúa de semblante, actuar de semblante es como un oxímoron, pero en realidad es cuando uno se ubica en posición de semblante del objeto, se ubica en posición del objeto de semblante del objeto del analizante. Responde desde ese lugar. De hecho, Lacan dice, responde desde el lugar de devolverle el discurso del paciente de forma invertida, pero en realidad es, digamos, devolverle la pelota, estás diciendo esto. ¿Qué de eso tenés que ver vos? Y obviamente en el caso de la psicosis eso no se puede cuestionar de tal manera como podría ser en el caso de la neurosis. Por eso Naparstek, pescando esta cuestión, aloja ese lugar y aprovecha en ese significante para poder dar cuenta de algo de ese vacío que aparecía en este sujeto, que fue a deambular por ahí. Yo me acordaba, no sé si alguien ve Doctor House, hay un capítulo de un flaco que aparece en el hospital, ni siquiera porque consulta, con algo así como un síndrome de espejo, que era muy gracioso,
porque el tipo era como que no tenía una personalidad propia, si existe la personalidad, pero digo, como que no era algo de él, sino que se mimetizaba con quien estaba en la misma escena. Es decir, si estaba con, por ejemplo, una persona que tenía asma, empezaba a jadear. Si estaba con una persona que en un momento Doctor House lo mete en un quirófano y el tipo hace como que estaba operando, incluso estaba con la bata, agarra el bisturí y todo, y lo tienen que frenar porque si no iba a ser desastres, pero de alguna manera era como alguien que estaba buscando esa significación de su propio ser, de dar cuenta de ese vacío. Esto era por una patología más orgánica, pero bueno, creo que la analogía es válida en este caso de la psicosis, de ir a buscar algo que lo nombre. Me parece que está bueno también que traigas el texto de la dirección de la cura, porque esto que decía justo José recién en relación a qué lugar le da el analista al discurso del paciente, al relato, al texto, me parece que también está bueno tomarlo desde la ética, ¿no? Desde la política, como lo nombran en ese texto, bueno, justamente desde el deseo del analista, ¿no? O sea, desde dónde uno escucha y desde dónde uno se posiciona para, para analizar, para operar, para laburar con los pacientes y qué lugar tiene justamente en este caso, o sea, adicto a nada, bueno, y laburar desde ahí, ¿no? O cualquiera no, tal vez algún otro, o mismo alguno de nosotros, si nos agarra medio distraídos, porque ¿por qué no? Podríamos mandarlo de vuelta a casa, ¿no? Al paciente, y de repente me parece que también me acordaba de eso, ¿no? Como desde donde uno escucha y bueno, la política ahí comandando. Totalmente. Y por eso es importante, porque si uno se guiaría solamente por un diagnóstico categorial, ese sujeto no cumple con los criterios de trastorno por abuso de sustancias. Pero eso no tiene nada que ver con lo que puede ser una toxicomanía. Y una psicosis, ni hablar, ¿no? Pero digo, son dos cosas completamente diferentes. Sí, en ese punto también hace la diferencia a qué le podemos ofrecer, bueno, esto ya no vamos a la psicosis, pero digamos, qué le podemos ofrecer a un sujeto psicótico como analistas, ¿no? Que también una pregunta que ha dado vueltas, mismo Freud, que ubicaba esto, ¿no? Que con la psicosis no se podía, o no se podía analizar psicóticos, y bueno, me parece que justamente eh, ofrecernos ahí en esa posición hace que se le ofrezca algo distinto a ese sujeto, ¿no? Y que lo puedan tomar y aprovechar como para, bueno, para también tener un lugar distinto desde su posición. Pero ya me estoy yendo a la mierda, así que... ¿Algo más? Bueno, si quieren, después les puedo pasar la bibliografía hasta ahí, porque en realidad son un montón de cosas y diferentes retazos de algunas cosas, por si a alguno le gusta o le interesa el tema. Eh, Creo que es interesante porque, bueno, el consumo en esta época es algo que se presenta en casi todos los sujetos que consultan. Más, menos, no importa, pero siempre aparece como cierta problemática al respecto, no solamente del consumo por consumo, sino el imperativo de goce del discurso capitalista y el problema respecto de las sustancias es todo un tema porque responden también a la promesa de cierta satisfacción y de atemperar un sufrimiento de determinadas maneras, casi como lo que Laurent plantea la psiquiatría cosmética, que es una linda forma de llamar a un maquillaje subjetivo, eh, que es real, porque
Es sorprendente la cantidad de psicofármacos que están dando vueltas, incluso recetados por médicos que no tienen nada que ver con el campo de la salud mental, pero que como acá no se necesita ni doble receta para muchas cosas, ni receta peor algún especialista, ni nada por el estilo, y no se revisa nada, eh, bueno, estás un poco angustiado, sale una paroxetina y un poco de clonazepam para levantar un poquito el espíritu. Pero bueno, eso no es gratis para el sujeto.